todos estos síntomas y signos pueden revertir. Y yo tengo muchas pacientes que antes tenían ovario poliquístico y hoy en día no lo tienen. Brava News. Hechos, contexto, verdad. Aquí no hay ruido, hay periodismo. Todas las voces, una sola exigencia: rigor y dignidad. Brava News dirigen Paula Bolívar y Laura Palomino. Hola, bienvenidos a Brava News, periodismo independiente liderado por dos mujeres, Laura Palomino y Paula Bolívar. Y hoy nos compete un tema muy importante para las mujeres y es el síndrome de ovario poliquístico. Y todos estos temas nos interesan muchísimo aquí en Brava News porque pareciera que hay muy poca información sobre algunas afecciones y algunas enfermedades y síndromes que padecen las mujeres. Y cuando uno intenta buscar solución, lo digo porque me ha pasado, lo hablo con una convicción propia. Pareciera que es muy difícil encontrar solución a este tipo de problemas, entre ellos lo que es el síndrome de ovario poliquístico, y es que en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud anunció que el síndrome de ovario poliquístico va a cambiar de nombre. Y yo considero que eso es una buena noticia, pero para poder hablar y entender el síndrome de ovario poliquístico, por qué cambia, cómo se da, cómo se trata, tengo a la doctora Lina Rubiano. Ella es médica de la Universidad Sabana, especialista en medicina china y es toda una experta en este tema relacionado con las mujeres, con su sistema reproductor, sus ovarios y su sistema digestivo. Así que, doctora Lina, gracias por estar con nosotras en Brava News. Paula, muchas gracias por esta invitación para este tema tan vital que desde ayer que se liberó esta información, porque es basado en un consenso de varios pasos en donde muchos expertos de muchas especialidades llegaron al cambio de esta información. Si bien esto fue anunciado ayer, esto es algo en lo que se venía trabajando desde hace 14 años. Y desde hace 14 años porque lo que se conoce como síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad que conocíamos como mujeres que tenían hallazgos en la ecografía, solamente en sus ovarios que hubiera unas imágenes de quistes. Esas imágenes de quistes no necesariamente eran los quistes a los que se refería el término y en algunas ocasiones se les miraban otras enfermedades a la mujer. ¿Qué pasa con este síndrome de ovario poliquístico? Hace que las mujeres no tuvieran una ovulación constante, o sea, eran pocas ovulaciones, quiere decir unas menstruaciones irregulares, porque si no hay ovulación, no hay una menstruación que sea el resultado de esa ovulación, con unas enfermedades metabólicas que alteraban el resto del cuerpo, es decir, que hubiera hirsutismo, que es pelo donde no debe haber, que hubiera acné en el pecho, en el cuello y en la espalda, que hubiera caída de pelo, que hubiera aumento de perímetro abdominal. Todo esto era lo que se conocía, pero como que en algunas mujeres sí se trataba como si fuera un problema en general y en otras mujeres simplemente se les decía tome anticonceptivos que eso le ayuda a regular el ciclo. Y no Entonces, todas las mujeres cumplían el criterio de tener estas imágenes en la ecografía. ok, entonces ahí estamos definiendo lo que hasta en este momento se tenía en cuenta para diagnosticar a una mujer con síndrome de ovario poliquístico, que eran pues más de dos síntomas, ¿correcto? Exacto, exacto. Era como un hallazgo ecográfico con otro síntoma en otra parte del cuerpo. Pero este término se quedaba muy corto porque se dejaban por fuera otros sistemas y como siempre nos ha pasado, se le echa la culpa al ovario y al útero y entonces el ovario y el útero es el que tiene la culpa y pues esto en verdad no es así. Entonces, lo que justamente salió ayer fue un consenso de expertos que lo tenemos acá, que es el documento en el que nos vamos a basar. Es un artículo que salió de Lancet. The Lancet publica que este síndrome poliendocrino metabólico del ovario es el nuevo nombre para el síndrome del ovario poliquístico y esto fue un proceso de un consenso global con varios pasos.
Entonces, ¿cómo se logró hacer esta definición? Esto no fue, y Paula, digo esto de manera como muy irónica, porque últimamente entre más información damos, entonces cada vez las personas se creen más expertas. Entonces yo que hablo de medicina china, de temas de hace 5.000 años, yo digo que el triple recalentador existe y me sale alguien a decir que dónde está el estudio clínico sobre el triple recalentador. Y pues ahí no tengo cómo responderle porque no voy a debatirlo, pero con respecto a esto que estamos viendo hoy, esto no es un estudio clínico, esto es un consenso. ¿Y qué es un consenso? Un consenso es un documento que reúne expertos de diferentes ramas, endocrinólogos, ginecólogos, internistas, dermatólogos, la mayor cantidad de especialidades, así como grupos de pacientes. Entonces, lo interesante es que este consenso utilizó el método Delphi. El método Delphi lo que hace es llevar una serie de pasos sistemáticos para llegar a una definición de un consenso global. Entonces se llevó a cabo 3 pasos, como ya se los estaba diciendo, pero esos pasos fueron unas encuestas, y estas encuestas fueron aplicadas tanto a los especialistas como a los grupos de pacientes que están liderados por mujeres que quieren tener como más información sobre este tema de ovario poliquístico. Este consenso empezó a ser recopilado el año pasado, al inicio del año pasado, febrero, marzo y abril del año pasado, se hizo la primera fase y la segunda fase concluyó en enero de este año. Y en enero de este año se pasó al siguiente, y en ese resultado nos dicen, ok, todos los grupos de pacientes que fueron los grupos de pacientes y los consensos de médicos, pues obviamente dijeron más de 100 diferentes especialidades, dijeron, ok, este término si nos funciona es metabólico. ¿Qué quiere decir que es metabólico? Que compromete todas las glándulas del cuerpo, es decir, que van desde la hipófisis, la tiroides, las glándulas suprarrenales, los ovarios. Ok. O sea, usa todo. Poliendocrino, basado en esa cantidad de glándulas que les acabo de contar, que afecta todo el cuerpo y que además el ovario es una de las sintomatologías. Hay un cambio importante, y es que cuando se veía en las imágenes, esto es en radiología, cuando se entra con la ecografía, se veían unas imágenes, y esas imágenes son los potenciales folículos que van a hacer la ovulación, pero se estaban confundiendo imágenes de quiste. ¿Qué es un quiste? Un quiste es una estructura que tiene una membrana y adentro tiene agua. Un folículo ovárico que adentro tiene el óvulo podría confundirse con esa imagen. Entonces, esto era lo que no cuadraba muy bien, y a veces con solamente ese hallazgo en la ecografía era insuficiente porque a las mujeres no se les estaba teniendo en cuenta la salud del azúcar y la insulina. Acá tenemos una presentación que preparamos rápidamente para que podamos entender esto de cuáles son los criterios que cambian. Entonces, nos damos cuenta que es una enfermedad que compromete varios sistemas. Nos damos cuenta que es un equipo multidisciplinario el que debe tratarlo. Nos damos cuenta que hay que hacer un monitoreo de la vida y del estilo de vida de la persona. Nos damos cuenta que sí tiene relación la hormona luteinizante, que es la que nos hace ovular, y la hormona folículo estimulante, que es la que estimula el ovario. Entonces, digamos que hay una serie de cambios muy importantes que nos van a permitir a todos tener una visión mucho más clara de cómo vamos a tratar a estas mujeres. ¿Por qué? Porque que las mujeres tengan este síndrome no solamente lleva a la infertilidad, lleva al riesgo cardiovascular, lleva a que las mujeres no tengan una buena densidad ósea,
lleva a que las mujeres no tengan un buen periodo de perimenopausia, hace que las mujeres lleguen con acumulación de grasa visceral y abdominal a ser adultas mayores, y eso nos pone en un riesgo cardiovascular. O sea, lo que estamos haciendo acá es grandísimo porque vamos a poder asesorar a las mujeres en todas las etapas de su vida. Y una cosa muy importante, que ya empecé a ver algunos errorcitos por ahí, porque ahora todo el mundo, estos días veremos esta publicación por todas partes, se dice que más o menos la estadística es 170 millones de mujeres alrededor del mundo sufren de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando nos devolvemos a preguntarnos por esta enfermedad, lo que nos damos cuenta es que tenemos mujeres que están supremamente estresadas, ahí se compromete el sistema del cortisol, que también afecta a la tiroides, mujeres con una resistencia a la insulina que nos está afectando este metabolismo. Y quiero que me entiendan una cosa gigantesca, y es que la resistencia a la insulina no se da solamente en mujeres que tengan obesidad o tengan sobrepeso. Es que la resistencia a la insulina es la capacidad de los tejidos de permitir entrar el complejo glucosa-insulina para hacer las funciones que tiene que hacer todos los tejidos, es decir, todos los tejidos lo necesitan: cerebro, intestino, músculo, ovario, en este caso del que estamos hablando. Y el estilo de vida de la mujer hoy en día sí nos está llevando a este lugar. Necesitamos que la mujer tenga más espacios en donde podamos permitirnos estas fluctuaciones del ciclo menstrual. Nosotras somos mucho más productivas en una fase del ciclo que en la otra, lo cual está perfecto. Creo que compensamos la una con la otra. Reconocer que podemos parar. También tener un estilo de vida en donde las verduras y la proteína sea algo fundamental en nuestra alimentación. Que tengamos los espacios de descanso. O sea, el día que de verdad las mujeres, digamos, tengo la menstruación y voy a dormir porque necesito producir sangre, ese día habremos logrado una verdadera revolución. Pero entonces, a ver, doctora Lina, antes de seguir, a mí sí me llama mucho la atención y me parece importante también para lo que tú haces, ¿no? Porque en algún momento cuando hablamos del síndrome de ovario poliquístico, tú, creo que es la primera vez que yo lo escuché, que tú me dijiste, no, pero eso está relacionado con la insulina. Y siempre cuando una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico o endometriosis o algo relacionado, pues siempre la especialidad es la ginecología. Y digamos, en nuestro país y en general sucede con todas las especialidades, pareciera que se quedan allí, ¿no? Pero entonces ahí es donde está esa gran virtud de la medicina china, y es que tú logras ver no solo lo que está pasando allí en los ovarios, y entonces ya el síndrome ovario poliquístico se me queda ahí, entonces es un problema de fertilidad, es un problema de reproducción, sino que esto es un todo. Entonces, para las personas que se conectan a esta hora y que nos están viendo, ¿cómo podríamos recomendar a las mujeres que padecen el síndrome ovario poliquístico, que ahora tiene el nuevo nombre, cómo pueden iniciar su tratamiento sabiendo que ya llevan yendo siempre al ginecólogo y siempre le dice lo mismo? Pues no, usted tiene ese diagnóstico, ¿y qué? ¿Cómo se puede ver desde una forma más completa? ¿Cuál es la recomendación que nos hace hoy la doctora Lina? Pues es que esto es bonito porque antes teníamos como solamente como dicen ahora en marketing, la tunelización, el funneling, ¿no? Entonces, que todo el ingreso de las personas que iban a consultar, de las mujeres que iban a consultar por ovario poliquístico, le iban a llegar a ginecología. Con esto se nos abre la brecha, porque entonces, digamos, esa mujer que tiene acné y que tiene caída de pelo, que está yendo al dermatólogo, tiene que manejar este síndrome metabólico y tiene que ser capaz de llegar a este diagnóstico y tratarlo. Esta paciente que llega porque le dijeron que algo tenía mal en la tiroides, llega donde el endocrinólogo, o sea, va a tener que meterse en el ovario. Entonces llega también donde el internista y le dice, es que he tenido una ganancia de peso y me siento muy cansado. Y entonces hacemos las mediciones de grasa visceral o de el perfil lipídico, y por ahí también podemos entrar. O sea, mi recomendación sobre la medicina es que no importa qué especialidad seamos, nosotros tenemos que seguir viendo a las personas completas, y esto no es como, pero es que como la doctora Lina no es ginecóloga, es que como la doctora Lina no es endocrinóloga,
No, yo soy médica, especialista en medicina china y medicina funcional, y esto nos permite tener una visual completa. O sea, uno tiene que ser un muy buen médico y por eso todos tenemos que estar actualizados en esto. Yo quisiera que las personas y los médicos que están en las EPS también se estén metiendo mucho en esto, porque esto es lo que verdaderamente nos permite cambiar el sistema, Claro, poder pedir estos exámenes. porque lo que ha pasado, doctora Lina, es que siempre se manda entonces un medicamento, ¿no? Entonces, cuando es el tema de acné, pues la solución, por supuesto, la más rápida y yo creo que la menos profunda, pero que funciona, es el tema de los anticonceptivos. Y también está el tema de los antibióticos. Entonces, si uno va solo y se queda con esa especialidad, le dicen, no, usted no tiene nada en los ovarios, sino que tiene un problema de acné en la piel. Entonces, se queda como muy corto en eso. Y yo quiero que rápidamente hablemos sobre el tema de los anticonceptivos. Realmente, ¿qué pasa cuando una mujer toma anticonceptivos? ¿Qué pasa con esto, este síndrome? Entonces, los anticonceptivos solamente le van a poner la curita, le van a poner el parche encima, ¿sí? No estamos solucionando nada, porque yo quiero sí que esto quede muy claro, y es que la menstruación que ocurre con los anticonceptivos no es una menstruación real, es un sangrado por deprivación de hacer ciclos de diferentes tipos de hormonas que son hormonas sintéticas, diferente a las hormonas que utilizamos en la terapia de reemplazo hormonal para la perimenopausia y la menopausia. Entonces, el síndrome, por supuesto, va a parecer que está mejor, pero no se ha arreglado el problema, porque aquí el problema sigue estando en que hay una dificultad del cuerpo de hacer una transformación de estas hormonas que son los andrógenos a los estrógenos. Y cuando hay una alta producción de estos andrógenos, que son las hormonas masculinas, esas hormonas masculinas estimulan ciertas partes del cuerpo, hablando sobre todo en acné, donde hay receptores para andrógenos, que es en la distribución de donde a los hombres les sale pelo. Entonces, a nosotras no nos va a salir pelo como a ellos, pero sí se van a estimular todas estas áreas que son más ávidas por estas hormonas masculinas que son los andrógenos. ¿Y por qué los andrógenos y los estrógenos están relacionados? Porque de la testosterona producimos los estrógenos, y los estrógenos son esa hormona que se produce en el folículo que transporta el ovulito adentro del ovario, ¿sí? Sí. Entonces, digamos como que solo se le va a poner un parche. Entonces, yo voy a hacer como un bloqueo de ese proceso que no está funcionando bien para que parezca que está funcionando bien, ¿sí? Claro. Bueno, ya nos queda poco tiempo, pero para mí sí es muy importante, pues decirle a todas las personas que hasta ahora se conectan que estamos hablando con la doctora Lina Rubiano. Ella es una médica muy reconocida que justamente se ha encargado de ver al ser humano, especialmente a la mujer, como un todo, ¿no? Desde la medicina china, y por eso es tan importante unir la experiencia que tiene la doctora Lina y lo que se salió ayer en la Organización Mundial de la Salud. Y hablemos ahora, Doc, de esa relación entre la alimentación, los suplementos y el síndrome ovario poliquístico. Entonces, ahora, ¿cómo le vamos a decir? A todos nos toca volvernos a cambiar. Entonces, el síndrome metabólico poliendocrino del ovario. Entonces Entonces, sería SPM. SPMO, ¿no? En inglés, digamos como en inglés le dicen PCOS, lo Sí. único que cambia en PCOS sería la M, Ok. PMOS. Entonces, digamos como que, por supuesto, como salió este artículo que les estamos mostrando, que está en The Lancet, que es un consenso, basado en eso, pues se hizo un comunicado de prensa que fue dado por la Organización Mundial de la Salud, y bueno, fue sobre todo por un centro en Victoria, en Australia, que han sido como los abanderados de hacer todo este cambio. Entonces, lo importante de esto es que esto no es, y entonces el nombre me cambia el tratamiento. No, el nombre no cambia el tratamiento. ¿Sí? El nombre es un consenso, es como que, ok, ya todos, ya no nos vamos a llamar el nuevo Reino de Granada, sino nos vamos a llamar Colombia. ¿Sí? Es un cambio de forma de atenderlo, pero si bien no va a cambiar el tratamiento,
el nombre sí nos permite tener una visión más amplia. Entonces, esto sigue siendo estilo de vida. Entonces, lo más importante es control del estrés, porque siempre dejamos el control del estrés como si fuera lo último. Entonces, control del estrés, Ujú. Yo aquí anotando, ¿no? Control del estrés. alimentación alta en verduras, 2 porciones de verduras de hojas verdes cocinadas en cada comida, desayuno, almuerzo y comida. Ok. 30 gramos de proteína en cada comida para mantener la adecuada cantidad de aporte proteico, porque para hacer sangre necesitamos proteína. Y una cosa que a mí me encanta, me encanta, me encanta, y lo digo y lo repito, es que el colchón metabólico de todas las enfermedades es un tejido que se llama el músculo. El músculo es muy importante. Si yo tengo buena masa muscular, si yo me ejercito en fuerza, y no, fuerza no es autocarga, no es con el cuerpo, es con fuerza, con pesas externas que me aumenten las cargas, el músculo, que es ese colchón metabólico, va a ayudarme a que yo esté bien. O sea, esto lo digo y lo repito, Paula, el 60 al 70% de las enfermedades podrían no existir o controlarse con una adecuada masa muscular. Lo que tenemos es una deficiencia masiva de masa muscular. La masa muscular empieza a recoger todo este metabolismo que está actuando mal, ¿sí? No hay síndrome de ovario poliquístico o síndrome poliendocrino metabólico del ovario en una mujer que tiene suficiente músculo, ¿sí? Entonces, es algo muy importante que tenemos que ver, y el músculo es desde que estamos chiquitas hasta que nos vamos a morir. Claro. Doc, es decir que sí, que existe la posibilidad de reducir, no de curar este síndrome de ovario poliquístico, Yo porque si se cambia el estilo de vida, si se trabaja la masa muscular, se trabaja de pronto en estar más tranquilas, eso podría representar un cambio significativo en este síndrome. Sí, sí, Paula, porque esto es un síndrome, no es una enfermedad. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Signos son lo que nosotros encontramos como médicos en el paciente, y síntomas es lo que me dice a mí el paciente. Todos estos síntomas y signos pueden revertir. Y yo tengo muchas pacientes que antes tenían ovario poliquístico y hoy en día no lo tienen. Es Wow. que yo tuve ovario poliquístico, yo tengo antecedente de ovario poliquístico, pero no es que yo lo tenga y voy a sufrir de eso el resto de la vida. Entonces, esto sí revierte. Bueno, pues es que es más claro imposible. Pues, doctora Lina, gracias por estar con nosotras en Brava News. Y bueno, qué mensaje final tiene usted tanto para las mujeres que padecen de este síndrome y no han encontrado solución, pues como para los especialistas en diferentes áreas respecto a esta nueva noticia y esta publicación de The Lancet? Importante saber que hay solución. Las mujeres que van a consultar por esto, que puedan consultar a la persona adecuada, y también unas recomendaciones con todo esto de la inteligencia artificial y la información tan diseminada por todas partes, pues en verdad podemos tener información a la mano, pero la información a la mano no es el tratamiento. Entonces, los pacientes que van a consultar y están informados, permitan ser tratados, porque o si no, pues para eso desaparecemos los médicos. Y para los médicos, que podamos revisar esto a profundidad para que esto sea una conversación que va y viene, pero que estemos clarísimos en que todas las especialidades debemos poder leer muy bien un resultado de insulina, un resultado de glicemia, un resultado de cortisol, un resultado de infecciones intestinales y microbiota, un resultado de deficiencias nutricionales, y sobre todo que podamos prescribir estilo de vida, prescripción de actividad física, decir qué es comer bien, y sobre todo que de ambos lados vamos dando ejemplo en cómo tratar bien y ser bien tratados, y manteniendo estas pautas en el día a día para que podamos estar mejor médicos y pacientes.
Bueno, doctora Lina, muchas gracias por compartir toda esa sabiduría, todos esos años de experiencia de medicina china con nosotros aquí en Brava News. Para las personas que digan, oiga, yo necesito a esa doctora, ¿en dónde la pueden conseguir? Díganos rápidamente de las redes sociales. Entonces, en mi Instagram, el Instagram es @DRA Lina M. Rubiano, mi página web www.dralinarubiano.com y en el teléfono para citas 302-332-9236 y ahí podemos ayudarlas porque solamente atendemos mujeres, pero estamos con mucho gusto para servirles a esos hombres que nos quieran llevar a sus esposas, también estamos. Bueno, doctora Lina, nosotros la necesitamos diariamente aquí o semanalmente. Yo sé que Ay, usted es vive, verdad. Igual. pero para nosotros es muy importante poder compartir esta información tan valiosa, así que muchas gracias por estar con nosotras. Gracias, Paula. Bueno, era la doctora Lina Rubiano. Si ustedes quieren compartirle este video a alguien que padezca de este síndrome y que de pronto no haya encontrado una solución o que no entienda muy bien cuál fue el anuncio que hizo ayer a la OMS, pues compártale este link. Recuerde que esto es Brava News, periodismo independiente liderado por mujeres. Si quiere apoyarnos, si les gusta este tipo de contenido valioso, no olvide suscribirse en la campana. Estamos como Brava News en todas las redes sociales, así que muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Laura Palomino. Y yo soy Paula Bolívar. Si quieres seguir apoyando el periodismo independiente, da clic en la campana. Gracias por visitarnos en nuestro canal. No nos olvides, somos las Bravas.